Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer una revisión referente a el esqueleto del brazo y el antebrazo, así como sus principales articulaciones, músculos y elementos vasculonerviosos. Tenemos el húmero, cuya característica predominante está representada por su longitud, por lo cual es clasificado como un hueso largo, al cual le vamos a estudiar un cuerpo o diáfisis y dos extremidades, las cuales pues según su posición anatómica se van a designar como extremidad superior y extremidad inferior. Iniciando con la extremidad superior vamos a identificar una superficie articular en forma de un tercio de esfera orientada hacia arriba medialmente y hacia atrás, que busca la cavidad glenoidea de la escápula y que se va a denominar cabeza humeral. Esta cabeza humeral va a estar separada del macizo representado por el troquíter y el troquín a través del cuello anatómico. Y bueno, este cuello anatómico tiene una importancia referente a la inserción de la cápsula articular de la articulación del hombro. Como comentábamos, el cuello anatómico separa la superficie articular de la extremidad proximal o extremidad superior del húmero del troquín o tuberosidad menor, en el cual presenta su inserción el músculo subescapular, que proviene de la fosa del mismo nombre, y la inserción del ligamento glenohumeral medio, perteneciente a la articulación del hombro. Mientras que la tuberosidad mayor o troquín presta inserción a tres músculos que forman parte del manguito rotador, denominado supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Vamos a observar también en el troquíter y en el troquín la inserción del ligamento coracohumeral, como previamente se había mencionado en videos anteriores. Identificamos también el cuello quirúrgico, que lo separa de la diáfisis, a través del cual recorren los elementos que atravesaron el cuadrilátero de Velpeau o espacio axilar lateral, representado aquí por el nervio circunflejo, y las anastomosis entre las arterias circunflejas humerales anterior y posterior. Si nosotros realizáramos un corte transversal de la diáfisis humeral, nos daríamos cuenta que tendría formado una pirámide triangular a la cual vamos a estudiar caras, de las cuales dos son anteriores, una mira hacia adelante y medialmente y otra mira hacia adelante y lateralmente, denominadas anterolateral y anteromedial respectivamente, y pues la cara posterior. Recordando que todas las caras van a estar separadas por bordes, las dos caras anteriores van a estar separadas por un borde anterior, la cara anteromedial y posterior van a estar separadas por el borde medial, y la cara anterolateral y posterior van a estar separadas por el borde lateral. Estas caras prestan inserción a diversos músculos. Por ejemplo, en la cara anteromedial, cerca del tercio medio, encontramos la inserción del músculo coracobraquial. En la cara anterolateral encontramos una zona rugosa denominada tuberosidad deltoidea o V deltoidea, en donde se insertan los tres fascículos del músculo deltoides, mientras que el resto de la diáfisis humeral, el resto de sus dos caras anteriores, van a estar cubiertas por el origen del músculo braquial. Por delante del músculo braquial y de arriba hacia abajo y medial a lateral transcurre el nervio músculo cutáneo, que pues representa el nervio motor de la celda anterior del brazo, por delante del cual se encuentra el músculo bíceps, al cual de igual forma inerva. Recordamos nosotros la fascia, que es el tejido fibroso que envuelve a los músculos, que en este caso, pues hablando de la región del brazo, se va a denominar fascia braquial. Esta fascia braquial va a emitir desde su cara profunda dos tabiques intermusculares, denominados tabique intermuscular medial y lateral, los cuales se insertan en los bordes medial y lateral de la diáfisis humeral respectivamente, dividiéndonos al brazo en dos regiones. Una región anterior, en donde se van a encontrar elementos que transcurren, elementos vasculonerviosos en un llamado canal humeral o canal de Cruvelier, que están representados por la arteria braquial, las venas braquiales y el nervio mediano,
cuyo conformación anatómica pues está representada por la fascia de los músculos que vamos a mencionar y el tabique intermuscular lateral. Tenemos entonces el músculo braquial que mencionamos, está originándose en las dos caras anteriores de la diáfisis humeral y cuya fascia contribuye a formar el canal humeral, y por delante el músculo bíceps. Recordando que entre estos dos músculos transcurre el nervio musculocutáneo, que representa el nervio motor de esta celda y que por su función actúan como músculos flexores de la articulación del codo. La cara posterior de la diáfisis humeral presenta un canal denominado canal de torsión o también surco del nervio radial, por donde transcurre el nervio radial y la arteria braquial profunda, que pues es una rama colateral de la arteria braquial. Lateral a este surco se encuentra el origen de la cabeza lateral del tríceps y medial al mismo se encuentra el origen de la cabeza medial del tríceps. Este músculo pues se reúne en estas tres cabezas y terminan insertándose en el olecrano. Recordando también nosotros aquí la disposición del espacio axilar inferior o triángulo húmero tricipital, delimitado hacia arriba por el músculo redondo mayor y dorsal ancho, lateralmente por la diáfisis humeral y medialmente por la cabeza larga del tríceps, el cual representa la puerta de entrada del nervio radial y la arteria braquial profunda a la celda posterior del brazo. Identificamos entonces el músculo tríceps braquial y en el canal de torsión humeral el nervio radial y la arteria braquial profunda. Vemos cómo el nervio radial transcurre y comienza a originar ramas motoras que se van a encargar de inervar al músculo tríceps braquial, pudiendo concluir lo siguiente: nervio musculocutáneo es motor de la celda anterior del brazo, mientras que el nervio radial es motor de los músculos de la celda posterior. Nervio musculocutáneo comanda la flexión del codo, nervio radial comanda la extensión del mismo. Esta articulación, la articulación del codo, es una articulación formada en realidad por dos articulaciones. La articulación entre el húmero y el cúbito, que se va a llamar articulación húmero-cubital, formada por la tróclea humeral, y por parte del cúbito la escotadura troclear del cúbito, y la articulación húmero-radial formada por el cóndilo humeral y la cúpula radial, que representa la parte superior de la cabeza del radio. Anatómicamente es una articulación condílea, la articulación húmero-radial, y la articulación húmero-cubital es una articulación troclear. Sin embargo, desde el punto de vista anatómico, pues es una articulación única, llamada articulación del codo, y por su función es una articulación en bisagra. Entonces, esta articulación sinovial es una articulación diartrosis tipo troclear. Por arriba de la tróclea humeral se encuentra una pequeña depresión denominada fosita coronoidea, en la cual en los movimientos de flexión del antebrazo sobre el brazo aloja la apófisis coronoides del cúbito, mientras que durante estos movimientos y lateral a esta fosita se encuentra otra segunda depresión llamada fosita radial, en donde se alojan la cabeza del radio en los movimientos de flexión del antebrazo sobre el brazo. Muy importante porque estas dos fositas representan dos depresiones en las cuales se forma un receso sinovial anterior de la articulación del codo. Esta línea verde nos representa la inserción anterior de la cápsula articular, viendo que la epitróclea y el epicóndilo quedan fuera de esta inserción y la cápsula articular en el húmero se inserta por arriba de estas dos fositas. En el cúbito se inserta en el contorno de la escotadura troclear del cúbito y en el radio se inserta sobre el cuello del mismo, formando un pequeño receso sinovial llamado receso saxiforme que lo va a compartir con la articulación radiocubital superior. Un ligamento muy importante que no pertenece a la articulación del codo, pertenece a la articulación radiocubital superior, es llamado ligamento anular. Este ligamento anular se inserta en el borde anterior y borde posterior de la escotadura radial del cúbito.
en donde se articula el contorno o el perímetro de la cabeza del radio y forma esta articulación llamada articulación radiocubital superior o radiocubital proximal, que está configurada en forma de segmentos de cilindro y forma una articulación diartrosis tipo de las trocoides. Esta articulación es importante para los movimientos de pronosupinación. Debemos destacar que esta articulación es independiente de la articulación del codo, sin embargo, comparten la misma membrana sinovial y comparten la inserción de la cápsula articular. Esta articulación presenta reforzamientos, presenta un ligamento colateral radial, donde identificamos la inserción del ligamento anterior de este ligamento colateral, que se extiende desde el epicóndilo hacia el borde anterior de la escotadura radial del cúbito. Mientras que medialmente identificamos dos fascículos del ligamento colateral cubital, que sería el fascículo anterior y medio, que se insertan lateral y medial a la apófisis coronoides respectivamente. En la tuberosidad del cúbito observamos la inserción del músculo braquial, mientras que en la tuberosidad del radio observamos la inserción del bíceps. Aprovechamos para identificar los músculos epitrocleares, dentro de los cuales el más lateral está representado por el músculo pronador redondo y la masa muscular medial a este músculo pues está representada por los músculos flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Mientras que lateralmente identificamos la masa de los músculos epicondilios y pues cubierta esta masa se encuentra cubriendo a esta masa se encuentra el músculo braquiorradial. Aquí vamos a identificar la conformación de los canales bicipitales, el denominado canal bicipital medial limitado por el tendón del bíceps y el músculo pronador redondo, el cual va a contener la arteria braquial, la vena braquial y va a contener el nervio mediano. Tenemos también una arteria que se llama arteria recurrente cubital anterior, que es rama del tronco de las recurrentes cubitales, que a su vez se origina de la arteria cubital y que asciende para anastomosarse con ramas provenientes de la arteria braquial y formar un círculo arterial periepitroclear, que se va a encargar de vascularizar las estructuras periepitrocleares. Mientras que el canal bicipital lateral se va a encontrar entre el tendón del bíceps y el músculo braquiorradial y va a contener al nervio radial, el cual en este canal se bifurca en sus dos ramas terminales, superficial y profunda, y la arteria recurrente radial anterior, que se anastomosa con ramas de la arteria braquial profunda y forma un círculo arterial periepicondilio alrededor del epicóndilo. Todas estas estructuras están cubiertas por fascia y superficial a la fascia encontramos la denominada M venosa, formada por venas superficiales, lateralmente por la vena cefálica, medialmente por la vena basílica que continúa la vena salvatella y en la parte central encontramos la vena intermedia, en donde identificamos uno de los pocos casos en los cuales una vena se bifurca en dos venas intermedias que se anastomosan con la vena cefálica y basílica y forman la M venosa de la fosa del codo. Superficialmente, la piel de la región medial va a estar cubierta o va a estar inervada por la rama anterior del nervio musculocutáneo, mientras que la piel de la cara anterolateral está representada por el nervio musculocutáneo, y la piel de la cara anteromedial va a estar representada por el nervio cutáneo antebraquial medial. Esa sería la inervación. Si observamos la cara posterior de la articulación, vamos a identificar una depresión denominada fosita olecraniana, en la cual pues en el movimiento de extensión del antebrazo se va a encontrar alojado el olecranon del cúbito y bueno, vamos a identificar de igual forma las líneas de inserción de la cápsula articular, la cual pues por arriba en el húmero se inserta por arriba de la fosita olecraniana y en el antebrazo se inserta en el contorno de la escotadura troclear del cúbito y hacia abajo en el cuello del radio. Identificamos un receso sinovial posterior que se va a formar junto con esta fosita olecraniana. En resumen, la articulación del codo presenta tres recesos sinoviales,
un receso sinovial anterior, un receso sinovial posterior y un receso circular que es compartido con la articulación radiocubital superior. Identificamos el ligamento posterior de la articulación, que está formado por un grupo de fibras llamadas húmero-humerales que se extienden de los bordes de la fosita olecraniana de un lado hacia el otro, y fibras denominadas húmero-olecranianas, las cuales van y se insertan sobre los bordes lateral y medial respectivos del olecranon. Identificamos también los dos fascículos medio y posterior del ligamento colateral radial, el cual del epicóndilo se extiende el fascículo medio hacia el borde posterior de la escotadura radial del cúbito, y el fascículo posterior se inserta sobre el borde lateral del olecranon, mientras que identificamos también el fascículo posterior del ligamento colateral cubital que se inserta en el borde medial del olecranon. Sobre la cara posterior de este se inserta el tendón del tríceps braquial y se inserta un pequeño músculo epicondilio que es accesorio al tríceps braquial denominado anconio. Vamos a identificar entre el borde medial del olecranon y la epitróclea un canal denominado epitrócleo olecraniano, muy importante porque marca la entrada del nervio cubital hacia el antebrazo. Este canal de igual forma es recorrido por una arteria denominada recurrente cubital posterior, que proviene del tronco de las recurrentes cubitales, originado de la arteria cubital, y que se va a anastomosar con una rama proveniente de la arteria braquial para formar el círculo periepitroclear. Identificamos la masa de los músculos epicondilios, que aquí pues están representados por los músculos extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos y el extensor del meñique, y profundo a estos músculos no esquematizados. Aquí se encuentra el músculo supinador. Toda esta región va a estar cubierta por fascia y va a estar inervada lateralmente por la rama posterior del nervio músculo cutáneo y medialmente por la rama posterior del nervio cutáneo antebraquial medial, y el resto de la piel pues es territorio de las ramas superficiales del nervio radial. Los huesos del antebrazo permanecen unidos entre sí gracias a la presencia de una membrana interósea que permite que los huesos se mantengan unidos en los movimientos de pronosupinación y permite dividir al antebrazo en dos regiones, una región anterior y una región posterior. Vamos a identificar los músculos de la región anterior, el cual pues en el tercio distal se encuentra el músculo pronador cuadrado, que del borde anterior del cúbito se extiende hacia la cara anterior del radio. Vamos a identificar el músculo flexor profundo de los dedos como tercer plano. El cuarto plano sería el músculo pronador cuadrado, el tercer plano sería el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, que el flexor profundo de los dedos tiene sus orígenes en la cara anterior y medial de la diáfisis del cúbito, mientras que el flexor largo del pulgar tiene su origen en la cara anterior del radio. Cubriendo estos dos músculos se encuentran los músculos, sería el músculo del segundo plano, que está representado por el flexor superficial de los dedos, el cual pues identificamos las arcadas fibrosas que se forman entre sus orígenes, entre la epitróclea, la apófisis coronoides y el radio, e identificamos los músculos del primer plano, representado por el músculo pronador redondo, por el músculo flexor radial del carpo, por el músculo palmar largo y el músculo flexor cubital del carpo. Entonces estos músculos los músculos de la región anterior del antebrazo se van a organizar en 4 planos, en los cuales el cuarto plano pues está representado por el músculo pronador cuadrado, el primer plano está representado por los músculos epitrocleares y el segundo plano por el flexor superficial de los dedos y tercer plano por el flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Tenemos a los músculos de la región lateral. Del borde lateral de la diáfisis humeral se encuentra el músculo brachiorradial y posteriormente el extensor radial largo del carpo, que se van a encontrar
ubicados en la celda lateral del antebrazo, y vemos que entre el músculo brachiorradial y el pronador redondo se encuentra esta fosa denominada fosa del codo o fosa cubital, que pues ya mencionamos que va a estar formada por dos canales denominados canales bicipitales. Identificamos el tendón perforante, que es representado por el flexor profundo de los dedos y que se inserta en la base de la falange distal de los 4 dedos y que da la apariencia de perforar al tendón perforado, que es el flexor superficial de los dedos, que se inserta en los bordes laterales de la falange media de los 4 dedos. Identificamos al músculo flexor largo del pulgar, que se inserta en la falange distal del pulgar. Identificamos al flexor radial del carpo inserto en la cara palmar de la extremidad proximal del segundo metacarpiano y su extensión al tercer metacarpiano. Identificamos insertos sobre la fascia palmar al músculo palmar largo y sobre el pisiforme al músculo flexor cubital del carpo. En la cara posterior identificamos dos músculos que tienen su origen en la cara posterior del cúbito, cara posterior de la membrana interósea y cara posterior del radio, que sería el abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Identificamos dos músculos que tienen sus orígenes en la cara posterior del cúbito y membrana interósea, que sería extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Vemos aquí dos músculos, sería el músculo supinador con sus dos fascículos, sus fibras verticales que van es que tienen su origen en el epicóndilo, y sus fibras transversales que se originan en el cúbito por debajo de la escotadura radial del cúbito, y que ambas terminan insertándose por arriba, lateralmente y por debajo de la tuberosidad del radio. Otro músculo epicondilio es el músculo extensor radial corto del carpo, que pues se encuentra en la celda lateral del antebrazo. Estos músculos están cubiertos por el plano de los músculos epicondilios, continuando posterior al extensor radial corto, que sería el extensor de los dedos junto con el extensor del quinto dedo y el extensor cubital del carpo. Característica de todos estos músculos es su inervación proporcionada por el nervio radial. Identificamos la inserción en la base del primer metacarpiano del abductor largo del pulgar, en la base de la falange proximal del pulgar, el extensor corto del pulgar, y en la base de la falange distal, la inserción del extensor largo del pulgar. Identificamos la inserción del extensor radial largo en la cara dorsal y extremidad proximal del segundo metacarpiano, y la inserción del extensor radial corto en la extremidad proximal y cara dorsal del tercer metacarpiano, y en la extremidad proximal y cara dorsal del quinto metacarpiano la inserción del extensor cubital del carpo. Nótese aquí en la imagen que el único metacarpiano que no está recibiendo inserciones pues es el cuarto metacarpiano, mientras que el extensor de los dedos junto con el extensor del índice y el extensor del meñique o extensor del quinto dedo tienen inserciones en la base de la falange proximal, en la base de la falange media por medio de una lengüeta tendinosa media y dos lengüetas tendinosas laterales que se reúnen y se insertan en la base de la falange distal. Nuevamente recordamos, esta descripción es aplicable para los tendones del extensor largo de los dedos y el tendón del extensor del índice y extensor del quinto dedo. Pues les quiero dar las gracias por la atención a este video, espero que les sirva para su repaso y nos vemos muy pronto.